Seguimos completamente en vivo, nos queda un ratito y un ratito muy importante porque vamos a recibir visitas y que tienen que ver con una actividad que se va a estar dando hoy en la universidad, un poco pensando de cara al 8M, ¿sí? Al Día Internacional de la Mujer, y hay varias actividades y varias cosas que la universidad tiene para contar. Entre esas cosas, hoy a las 15, acá en el patio de la Magnolia, que es espectacular además, ese árbol como nos convoca, se va a estar presentando un libro que sale de una de nuestras integrantes de la universidad. Estoy hablando del libro El origen de la desigualdad, que su autora es Daniela Losigio. Daniela es muchas cosas, es politóloga, es docente, es investigadora del CONICET, también de nuestra universidad. Es la exdirectora de Género y Diversidad de aquí de la UNAG y ahora está ocupando el cargo de vicedirectora del Instituto de Ciencias Sociales. O sea que todo ese conglomerado de cosas es que Daniela las utiliza también para ayudarnos a pensar, por ejemplo, en esto de las desigualdades y las reúne en un libro. Por eso es que le damos la bienvenida a ella. Gracias por venir, Daniela, un placer. Hola, Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, muchas cosas. Muchas cosas, sí. Muchas cosas todas juntas. Bueno, en principio, charlemos del libro. Dale. Que sea el meollo, porque sé que es toda una cosa cuando sale un libro, entrar a presentarlo, contar de cómo lo hiciste, de dónde lo sacaste, qué pensaste y todo eso. Y bueno, tiene un nombre que me pareció potente, en particular, esto del origen de la desigualdad. ¿Por dónde...? ¿Cuál sería el origen de esa desigualdad? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo la situás? ¿Es una cuestión histórica, una cuestión cultural? Sí, el libro en realidad es una paráfrasis, ¿no? De un título de uno de los discursos de Rousseau, de uno de los contractualistas, que se llama El origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Es un texto clásico de la filosofía moderna y en realidad, bueno, el título del libro está un poco inspirado en ese título de Rousseau, donde Rousseau plantea que, digamos, que el contrato social o el contrato, ¿no? Pensemos en un contrato laboral, por ejemplo, para traer algo actual. Que en un contrato, digamos, las partes no son iguales, ¿no? Es muy difícil pensar que en un contrato las partes son iguales. Entonces, bueno, ¿cómo pensar un contrato social entre iguales? Esa es un poco la idea de Rousseau. El origen de la desigualdad tiene que ver justamente con que los dueños de la propiedad privada les dicen a los trabajadores, bueno, hagamos un contrato, ¿no? Hagamos un contrato donde cuando yo diga lo que tenés que hacer, vas a hacerlo, ¿no? Y cuando vos digas lo que querés hacer, no lo vas a hacer. Eso es como un poco la idea del origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau. No es un contrato entre iguales el del empleador y el del trabajador, porque uno, digamos, tiene los medios de producción y el otro nada. Pero bueno, que la propiedad privada es el origen de muchas desigualdades, de muchos conflictos, ¿no? Y la idea del libro tiene que ver con que también hay una desigualdad originaria entre mujeres y varones, ¿no? Que es más política que económica, aunque también es económica, y que en la política los hombres han dejado a las mujeres por fuera. Digo mujeres y no digo diversidades porque es un poco el lenguaje de la teoría política. Pero los varones han dejado por fuera a las mujeres del ámbito de la decisión. Y que bueno, ese es el origen de la desigualdad de género, ¿no? Uh-huh. Es un poco una ficción, porque digamos, ese momento nunca sucedió exactamente. Pero también hay una tesis antiintuitiva del libro que tiene que ver con que no necesariamente el Estado es enemigo de las mujeres, ¿no? Esa es un poco la idea del libro, que es insisto, una tesis antiintuitiva, no muy teórica, digamos, no muy, mejor dicho, sí es teórica, pero no es muy apegada a la teoría feminista contemporánea, ¿no? Que es bastante antiestatalista, por cierto. Uh-huh. Entonces, un poco la tesis del libro. Mostrarle un poquito ahí a esta cámara, que sí, ya que lo tenemos, después vamos a sacar fotitos para que puedan ver y vamos a ver cómo conseguirlo y todo eso. Justo dejaste ahí en una parte en la que yo iba, ¿no? ¿Cómo se piensa a un Estado feminista, a la posibilidad de un Estado feminista? Porque justamente muchas luchas del feminismo estuvieron en contra de un Estado que estaba muy lejos de ser feminista. Exacto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué cambió para que hoy las feministas podamos llegar a pensar en que sea posible un Estado?
Bueno, en realidad la teoría feminista y la militancia feminista del siglo XX y del siglo XXI, no tanto la del siglo XXI, si uno piensa también en las luchas de este país, ¿no? Pero del siglo XX ha sido bastante antiestado, porque el Estado, bueno, no ha dado muchas pruebas de estar interesado por cuestiones vinculadas a las mujeres y a las diversidades. Sin embargo, no es la historia del feminismo es una historia más larga, que uno podría decir que en cuanto feminismo empieza con la Revolución Francesa y con las revoluciones burguesas en general, y que no era antiestatalista, ¿no? Es decir, no, las teóricas y las feministas de la Revolución Francesa o vinculadas, insisto, a las revoluciones burguesas, como la Revolución de la Independencia en Estados Unidos, no, digamos, veían al Estado con buenos ojos, veían a la política institucional con buenos ojos. Es decir, encontraban argumentos de la teoría del Estado y de la teoría política para pensar la inclusión de las mujeres en ese Estado. Entonces algo se rompió, ¿no? Es decir, algo pasó para que las feministas del siglo XX, luchen contra el Estado, ¿no? Acusen al Estado de patriarcal y en algunos casos sean separatistas, antiestatalistas. Eso tiene que ver con eso, con alguna ruptura en el medio. ¿Con qué? Bueno, esa es una de las tesis del libro. Una cuestión, digamos, que acontece fuertemente en el siglo XVIII y que tiene que ver con las nuevas disciplinas humanas y con algunas nuevas disciplinas vinculadas a la ciencia, el nacimiento de la biología, de la psiquiatría y de las ciencias humanas también, que empiezan a tener un discurso paralelo, digamos, al de las revoluciones burguesas, que es un discurso sobre la emocionalidad de las mujeres, la debilidad de las mujeres, la pasionalidad, su incapacidad de racionalidad política, su facilidad para el desvío moral. Eso es un discurso propio de la política, sobre todo el republicanismo francés, pero que también aparece en estos discursos biologicistas de separación de las mujeres, por ejemplo, las teorías de la histeria, las teorías de la fragilidad del cuerpo femenino, son una novedad para la historia mundial, ¿no? Es decir, no es que no hubiese existido el patriarcado antes, pero tenía otras características. Esto de dividir, digamos, el campo de lo humano a partir de la biología y las características físicas, biológicas y psiquiátricas es algo nuevo, digamos, muy propio de la contemporaneidad. Y bueno, hay algo ahí que se rompe, ¿no? Es decir, las feministas todavía de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX creían en la racionalidad femenina, efectivamente, ¿no? Y en que la idea de la debilidad era un constructo. Entonces, hay algo ahí que se rompe, ¿no? Donde efectivamente empieza a aparecer un Estado muy hostil con la participación de las mujeres en la política. Eso se refleja también en Latinoamérica cuando se introduce el modelo, digamos, republicano liberal en Latinoamérica, ¿no? Se introduce al final promediando las reformas borbónicas en Latinoamérica. Y ahí aparece este modelo de, las mujeres en el hogar, porque son más emocionales, más cuidadoras, más amorosas, los varones en el ámbito de la razón, ¿no? De la política y de la industria. Eso es algo que aparece. Entonces, obviamente, las feministas le declaramos la guerra al Estado, ¿no? Después de esto, de esta gran divisoria de aguas. Y al contrario, ¿encontraste en toda esta indagación como ideas que podrían llegar a ser casi feministas o un poco feministas o allegadas, no sé cómo llamarlo, porque no te digo feminista, pero como ideas que podrían ser simpatizantes con las feministas que sin quererlo o sin saberlo hayan pasado? Sí. Digo, porque siempre es como más fácil ver lo patriarcal de los sistemas a través del tiempo, pero al revés, y digo, más allá de las feministas que sabemos las ideas que promovían, etcétera, pero ¿hay en el Estado eso es lo que me habías preguntado al principio, perdón, y me fui un poco por las ramas, pero efectivamente, ¿no? El origen de la teoría del Estado, el Estado moderno es una entelequia muy particular, es algo que no había existido antes, ¿no? El Estado moderno absolutista, digamos, es un fenómeno que aparece en el siglo XVII, ¿no? Cuando el Estado, es decir, las monarquías se separan de la Iglesia.
y un poco el estado de la sociedad también, ¿no? Y la moral de la política. Bueno, hay una serie de separaciones, aparece esta entelequia, que es el Estado moderno, el Estado absolutista, y ahí, digamos, todo el modo en que pensaban los absolutistas y la teoría, digamos, política en torno a ese Estado, a la humanidad, era como en base a estas teorías de la igualdad y de la libertad. Es decir, obviamente había distintas posiciones, pero digamos, la teoría que acompaña este nacimiento del Estado moderno es una teoría que dice los hombres y las mujeres nacen todos iguales, ¿no? Es decir que, y eso es curioso, digamos, eso forma parte también, bueno, es el primer capítulo del libro, ¿no? Es decir, hubo un momento donde cuando el Estado nació, los autores decían, del siglo XVII, y me refiero a autores que teorizaban sobre las guerras religiosas en Europa, sobre la guerra civil inglesa, bueno, cómo se resuelve el problema de la guerra, cómo podemos vivir en paz. Bueno, y partían de la teoría de que todas las personas nacemos iguales, somos iguales, igualmente iguales y libres por naturaleza. Entonces, las mujeres también, ¿no? Es decir, esto no lo ponía en duda ningún contractualista del siglo XVII. Con lo cual es curioso, porque algo parece que, ¿no? Algo parece que se rompe después, pero en principio todos están dispuestos a decir eso. Hobbes, Locke, Rousseau, todos los grandes contractualistas están dispuestos a decir todas las personas nacemos iguales y libres por naturaleza, incluyendo a las mujeres. Bueno, los niños hay que acompañarlos, ¿no? A generar su autonomía, a las personas con discapacidad, bueno, tienen una discapacidad temporal, discapacidad mental me refiero, ¿no? Temporal, no es para siempre así, hay que acompañar. Bueno, entonces, digo, son teorías de la igualdad. Hay una ruptura, digamos, que viene después, yo creo que viene con las revoluciones burguesas, y esa es un poco la teoría del capítulo 2, pero, digo, en el origen, la teoría del Estado es una teoría que está dispuesta a decir que las mujeres somos iguales a los varones, ¿no? Después, bueno, hay algunas contradicciones en la teoría, obviamente, pero un poco el capítulo primero se dedica a mostrar esas contradicciones de estos autores, ¿no? A decir, bueno, un poco indaga en eso, digamos, indaga en esas contradicciones lógicas que tienen ellos. ¿Por qué, bueno, quedamos afuera del Estado? No éramos todas iguales. No éramos todas iguales, exactamente. Esa es la pregunta que le hago a los autores contractualistas. Pero en definitiva me parece interesante pensar que el Estado y el feminismo nacen al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el Estado moderno y el feminismo. Es decir, que no hay algo definitorio del Estado que sea antimujeres. Yo creo que no, que al contrario, digamos, que lo que origina la teoría del Estado moderna es una teoría que es capaz de decir que las mujeres somos iguales. Después eso se rompe y ahora, digamos, eso me parece que es interesante poder recuperarlo. Justo en este momento, digamos, ¿no? Donde el Estado está puesto tan en jaque como el feminismo, digamos. Pero eso también me parece interesante. El momento, digamos, en el cual aparecen no solo teorías, sino también representantes, gobernantes, estos repertorios de ultraderecha tan antiestatalistas, que no son comunes a todas las ultraderechas, digamos, eso digamos, es propio de Milei, pero estos discursos tan antiestatalistas y tan antifeministas no es una coincidencia eso, ¿no? Porque el Estado, y sobre todo en Latinoamérica, eso también, digamos, forma parte del cuarto capítulo, el Estado en Latinoamérica, digamos, en los momentos de mayor estatalismo, de mayor intervención del Estado en cuestiones que tienen que ver con la regulación económica, con el reparto, digamos, de la riqueza, etcétera, en esos momentos, bueno, es donde las mujeres tuvimos mayores posibilidades de desplegar autonomía, ¿no? Y las diversidades también. Entonces, digo, bueno, el Estado ha sido bastante amigo de las mujeres y de las diversidades, y no digo los feminismos, sino de las mujeres y las diversidades en Latinoamérica. Por lo tanto, digamos, me parece que sí, que es algo que podemos pensar y que además tenemos, digamos, en todo caso el problema que tenemos es que todo eso se desarma muy rápido, ¿no? O sea, cuando vienen estos gobiernos, sí, se desarma muy rápido. O sea, vivo golpeando el... Sí, igualmente pensar hoy en día en cómo es esa disputa, ¿no? Porque pasamos de un Estado que, por ejemplo, tenía un ministerio que reconocía dedicado a estas cuestiones y pasamos a un discurso totalmente como decías vos, antiestatal y antigénero, antifeminismo, antidiversidad. Totalmente. Y eso se reproduce también en otros países del mundo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos cómo también eso se implementa también
los migrantes. Hay un discurso de derecha que comparte un montón de diagnósticos que hacen del Estado otra idea totalmente distinta, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, efectivamente es así. Ahí una idea, digamos, una idea del libro, una tesis del libro, es que tal vez podemos, o sea, me parece que es interesante pensar más allá, digamos, del desprecio que nos puedan generar estas ideas, cómo poder sostenerlas en el tiempo cuando volvamos a tenerlas como directrices de un posible estado futuro, ¿no? Digo, si en algún momento ¿no? volvemos a un estado fuerte, digamos, con políticas sociales de redistribución, de reconocimiento, ¿qué hacemos, digamos, para sostener esas políticas? Y eso es una pregunta histórica del feminismo. Si el feminismo va a generar una reversión del patriarcado por abajo, es decir, con educación sexual integral, con militancia, con pedagogía feminista, pero que uno solo puede también traducir a otras minorías, ¿no? En lucha, como el indigenismo, la ecología, si todo eso requiere de un Estado que por arriba imponga políticas públicas o en realidad es por abajo que tenemos que transformar los valores sociales y culturales, ¿no? Bueno, yo creo que son las dos cosas, porque luchar, digamos, por abajo, digo, con un Estado en contra, es muy, la desigualdad de fuerzas es tan grande que, bueno, es muy difícil de pensarlo. Yo creo que las feministas, las personas que somos, bueno, ecologistas, ambientalistas, tenemos que pensar en tener una relación con el Estado crítica, pero también de alianza, ¿no? ¿Crees que existe la chance de que en algún momento tengamos un Estado feminista o es demasiado utópico? No, yo creo que sí, que cómo no se va a poder. Sí, como digamos, a ver, es como pensar un Estado no racista, ¿no? Sí. Pasa que el Estado no es una unidad, digamos, no es una sola cosa homogénea, ¿no? Y los feminismos tampoco, porque de hecho te tengo que decir los feminismos. Pero, sí. Exacto, exactamente. El Estado no es es decir, el Estado tiene ministerios, tiene poderes, tiene actores sociales, organizaciones que están en distintos lugares, es una cosa muy polifónica. Y además es un aparato administrativo, son las fuerzas de seguridad, un poder judicial, un orden jurídico, quiero decir, un territorio, ¿no? Entonces es muy complejo pensar eso. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que sí, que incluso hasta podemos pensar en políticas de género dentro de las fuerzas de seguridad. Sí, yo creo que se trata de pensar distintas dimensiones del Estado, distintos ejes del Estado y trabajar en distintas políticas que nos permitirían, bueno, no sé si volverlo feminista, pero sí un poco más amigable. Pero también es necesario, como les decía recién, creo, que la sociedad, que haya, digamos, una discusión que tienda, digamos, a los sentidos comunes, universales, sobre ciertas cosas, ¿no? Si la mitad de la población sigue pensando que las mujeres tenemos que estar en la casa planchando, o que, no sé, que... Ya planchar, chicos, ya está. Imagínate. Ya está. Planchar ya está. Por suerte se inventó la lycra. Y nada, que las mujeres tenemos que estar en la casa y que las personas trans no existen y bueno, la verdad que es muy difícil, por mucha política pública que exista. Empezar de cero siempre. Va a ser empezar de cero siempre. Va a ser empezar de cero siempre, ¿no? Es decir, tiene que algunos sentidos comunes tenemos que ser capaces de transformarlos. Algunos hemos sido capaces de transformarlos. Y no solo por las luchas feministas, sino por esas luchas dentro del Estado. Es decir, porque nos pudimos insertar en el Estado y quebrar algunos sentidos comunes. Entonces, bueno, sí, pensemos, es un ejemplo muy sencillo el que les pongo, pero el de la violación intramatrimonial. Es un término que era un oxímoron hace unos años atrás. Bueno, hoy ya no lo es, todo el mundo es capaz de
decir, todo el mundo, digo, algún aislado, demente, desnucado, puede ser que no, pero en general todo el mundo sabe que la violación intramatrimonial existe. Nadie cree que las violaciones se dan solo en la calle con un atacante, ¿no? Todos sabemos perfectamente que la mayor parte de las violaciones y los abusos sexuales suceden adentro del hogar, no solo con las mujeres, sino también con las niñeces. Bueno, eso hemos sido capaces de visibilizarlo. Nadie lo discute demasiado, ni el señor más conservador. Digo, hay que hacer esto, insisto, voluntariamente facho y negacionista para no decir eso. Que los hay igual. Pero los hay, pero bueno, sí, eso estoy segura de que es una minoría muy grande, ¿no? Sí, o cómo pasamos por ahí del ejemplo que nosotros solemos leer o solíamos leer bastante, que era el crimen pasional. Exactamente. Al concepto de femicidio. De femicidio, de violencia de género en el ámbito doméstico. Exactamente, totalmente. Esos son sentidos que se han quebrado. Y se han quebrado por arriba y por abajo, para decirlo de modo sencillo, ¿no? Por abajo porque las feministas machacábamos en la esfera pública hasta que alguien nos escuchó y bueno, y nos dio un lugar para hablar y demás. Y después porque dentro del Estado también hubo políticas que apuntaron a, bueno, reconocer que no todo, digamos, lo que suceda dentro de un hogar es del ámbito privado, ¿no? Sino que también hay cuestiones que atañen a lo público, digamos, que atañen al interés público. Y eso, bueno, se ha roto, entonces, pero no todo está, digamos, no todos los sentidos comunes del machismo, digamos, del patriarcado han podido quebrarse realmente. Como por ejemplo, esta es una deuda que tiene el Estado con las mujeres, el tema de los cuidados, ¿no? Es un tema bueno, eso ya lo traigo, digamos, un poquito más acá en el tiempo, digamos, cómo afecta, por ejemplo, la reforma laboral a las mujeres, ¿no? Bueno, es que ya venimos muy atrasados en términos de política laboral, en términos de política económica con las mujeres. Las brechas son enormes, las brechas salariales, el modo en que las mujeres y las diversidades poblamos el ámbito informal del empleo, las desigualdades en torno a la ocupación del tiempo en cuidados. Todo eso está tan atrasado que en términos, digamos, numéricos, que, bueno, obviamente la reforma inevitablemente va a afectar más a la población femenina y la va a empobrecer más, ¿no? La pobreza también afecta mucho más a las mujeres. Exactamente. O sea, es como... Exactamente, sí, totalmente. Ya Ya venimos, digamos, aportando 3/4 menos que los varones para la jubilación. Bueno, imagínense cuándo nos vamos a jubilar las mujeres con esta reforma laboral, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí el Estado no se ha metido demasiado, ¿no? Es decir, es un problema para el Estado. Nosotras, las feministas, pero también lo vienen diciendo los sectores populares también, que una reforma laboral un poco más adecuada a la realidad social y más digamos, más en términos de justicia social, tendría que reducir la jornada de trabajo, ¿no? Y eso porque, por ejemplo, algo que ha cambiado es que los varones, y esto, por ejemplo, lo demuestran un trabajo que han hecho Cecilia Cross y Laura Bañato acá en la UNAG sobre usos del tiempo. Los varones no quieren irse, por ejemplo, los camioneros, ¿no? Hay una encuesta de camioneros interesante que no quieren irse 3 días de la casa, quieren cuidar a los hijos. Entonces eso también cambió. Si hace 30 años, 40 años, capaz que los varones decían, bueno, querida, te toca quedarte con el pibe, ¿no? Pero ahora no. O sea, los varones se quieren quedar con sus hijos, no se quieren ir 3 días. Entonces, estamos pensando las jornadas de trabajo de modo desfasado también, ¿no? Porque las mujeres ocupamos el doble de tiempo en cuidar a los niños o a los ancianos o a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, pero también porque los varones son los que se emplean en estos trabajos que requieren de demasiadas horas. No necesariamente porque los varones no quieren cuidar, ¿no? O sea, a veces sí, por supuesto, digamos, eso todas lo sabemos, pero también porque tenemos jornadas infinitas de trabajo, jornadas de 10 horas, de 12 horas. Entonces, bueno, desde los feministas también decimos que un modo de resolver este problema de la sobrecarga de cuidados podría ser una reforma laboral, digamos, como nos gustaría. Tendría que ver con reducir la jornada de trabajo, porque aparte si estamos trabajando 12 horas, es porque yo podría trabajar, vos podrías, Cintia, trabajar 6
y yo, que estoy desempleada, no estoy desempleada, pero supongamos que estoy desempleada, o las otras 6. Y fenómeno, estamos todos contentos, ¿no? Y bueno, y producimos más y mejor, probablemente, que 12 horas de trabajo de una sola persona. Bueno, una posibilidad sería pensar en esa reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Es algo que venimos charlando, no solo, digamos, en que haya más espacios de cuidado públicos, como espacios de primera infancia, etcétera, sino también, bueno, pensar en otro tipo de relación con el trabajo, incluyendo el trabajo de cuidado. Bueno, nos queda nada de tiempo, pero tengo un montón de cosas para preguntarte. De todas maneras, hoy está la chance a las 3 de la tarde aquí en el patio de la Magnolia para charlar de estos temas y me imagino que de otros que van a surgir. Pero quería preguntarte también en sentido de tu figura universitaria, digamos, de tu rol que has pasado en distintos roles dentro de la universidad. ¿Puede la universidad ser parte o ser una especie de laboratorio o primer paso para ese Estado feminista? Sí, pero lo que pasa es que también la universidad replica mucho las injusticias sociales externas, digamos. Yo creo que la universidad, en esta universidad hemos tenido la posibilidad de eso, bueno, de contar con el apoyo de las gestiones, de las distintas gestiones en la creación de un programa de estudio de género, de una dirección de, bueno, de hecho... generar el espacio primero, ¿no? Porque no había, exacto, y un día hubo. De institucionalizar una serie de demandas, ¿no? Lo que pasa es que ciertamente en la universidad no es un ámbito, digamos, yo siempre digo eso, que no seamos autocomplacientes con la universidad. La universidad se reproducen un montón de injusticias que reflejan las sociales, ¿no? Entonces en las aulas vamos a ver muchas veces que se producen discriminaciones, ¿no? Donde, bueno, muchas veces los docentes les damos a las estudiantes tareas que tradicionalmente entendidas como feminizadas y a los varones otras, o decimos comentarios o hacemos ejemplos, decimos mamá me mima, ¿no? Bueno, o pavadas, digo, desde las pavadas más sencillas hasta... Entonces, bueno, sí, me gusta esto que decís, Cintia, sí podemos hacer una mini experiencia si tenemos, digamos, un batallón de feministas, como creo que tenemos acá en la UNA, un batallón de feministas para implementar política pública que tenga que ver esto con la educación sexual integral, con la podemos, con la paridad, etcétera. Pero no nos olvidemos que igual la universidad no está exenta, ¿no? De las cosas que pasan afuera. Y sobre todo en estos momentos históricos, donde en el ámbito, digamos, oficial se dice cualquier cosa, se puede insultar a periodistas mujeres, se puede insultar a todo el tiempo a cualquiera, digamos, al enemigo político, artistas, despreciar artistas. Bueno, eso, digamos, es inevitable que la universidad se va a replicar, digamos, no estamos exentos y por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos y seguir insistiendo con estas actividades, porque no, si Estado feminista, yo les agradezco mucho que me hayan invitado, porque parece como, bueno, que está en el 2010 que escribe este libro, ¿no? Pero bueno, hay que insistir, no está todo perdido, qué sé yo, hay que creer que no está todo perdido. Instruirse, llenarse de fuerzas, reunirse otra vez con todas las feministas. Y totalmente. Volver a charlar de cero. A la Magnolia. La Magnolia, otra vez con el mate, claro, sí, exactamente. Exactamente. Sí. Gracias, Daniela, por pasar por este espacio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ya te quiero comprometer a que vuelvas. Me trajo el libro, Daniela, para que lo lea. El libro, Así que una vez que lo lea, te venís y lo seguimos charlando. ¿Qué decís? Por supuesto, por favor, mirá, cuando quieran. Acá está. ¿Cómo se consigue? Se puede descargar gratuitamente de la página de Claxo. Hay una tirada muy chiquita de impresiones, pero se descarga gratuitamente de Claxo de Gino Germani. Sí. Esa es la editorial, una colección que se llama Claxo Gino Germani. Si entran a la página de Claxo y ponen Losigio, una SWG, por favor, no se olviden, ahí lo descargan gratis. Me gustó la memotecnia, una SWG. Porque todos ponen doble S. Sí, tal cual. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Daniela Losigio, de CONICET y de UNAG, la vicedirectora del Instituto de Ciencias Sociales de aquí, de la Universidad, politóloga, docente, mil cosas que hace. Hoy a las 3 de la tarde va a estar presentando este libro aquí en UNAG, Calchaquí 6200.